En los años 70, una parte de Sudamérica, el Cono Sur, se hundió en una espiral de violencia terrible. Por un lado, tenías a las guerrillas revolucionarias, y por el otro, a dictaduras militares brutales. La pregunta es obvia: ¿cómo se llegó a ese punto? Bueno, vamos a intentar desarmar esa cadena de eventos que terminó desgarrando a toda una región. ¿Fue pura casualidad? ¿O era algo inevitable, un choque de trenes que se veía venir? Para entenderlo, tenemos que ver el panorama completo, ¿no? Entender cuál era ese caldo de cultivo que permitió que todo esto pasara. Y es que, a ver, antes de que todo explotara, el ambiente ya estaba cargadísimo. Era un verdadero polvorín. Las bases para este conflicto se venían construyendo desde hacía décadas. Ok, primero lo primero, pongamos el mapa en la mesa. Cuando hablamos del Cono Sur, nos referimos a esa punta sur de Sudamérica. Y aquí lo interesante es que países que eran bastante diferentes entre sí, como Chile, Argentina, Uruguay, de repente siguieron un camino casi calcado, uno idéntico al otro, directo hacia la dictadura en la misma época. Y la clave para entenderlo es esta: los sistemas políticos de la época simplemente no daban para más. Llevaban décadas de democracias fallidas con élites que no escuchaban para nada las demandas de la gente. Esto generó un descontento social profundísimo, o sea, era el terreno perfecto para que prendieran las ideas más radicales. Y claro, en ese ambiente tan tenso, aparece una nueva izquierda, un grupo convencido de que el cambio real no iba a venir de las urnas, no, sino del cañón de un fusil. A ver, tenemos que entender que el impacto de la Revolución Cubana de 1959 fue un terremoto político en todo el continente. De un día para otro, la idea de derrocar al poder establecido dejó de ser una utopía. Se convirtió en una posibilidad real, tangible. Cuba demostró que un grupito de revolucionarios podía, de hecho, ganarle a un ejército. Y de esa inspiración cubana nació una estrategia muy particular: el foquismo. La idea, impulsada por gente como el Che Guevara, era bastante audaz. Se preguntaban, ¿para qué vamos a esperar a que existan las condiciones para una revolución? Mejor, un pequeño grupo de vanguardia, un foco guerrillero, puede crear esas condiciones a punta de acción directa. Esta frase, la vía pacífica era una ilusión, lo resume todo. Para esta nueva izquierda era la pura verdad. Creían que intentar cambiar el sistema desde adentro, con elecciones y todo eso, era de una ingenuidad total. ¿Por qué? Porque estaban seguros de que los que tenían el poder jamás, pero jamás, iban a ceder sus privilegios por las buenas. Y aquí el choque con la izquierda tradicional era total. Mientras unos seguían creyendo en la política, en las elecciones, en reformar el Estado desde adentro, la nueva izquierda veía todo eso como un circo, una farsa. Para ellos, la acción militar era lo único que importaba. Estaba por encima de cualquier negociación política. Entonces, ¿quiénes formaban esta nueva izquierda? Pues, en su mayoría eran jóvenes. Muchos no llegaban ni a los 30 años. Estaban llenos de ideales, con un sentimiento antiimperialista muy fuerte, sobre todo contra Estados Unidos. Y estaban convencidos, de verdad convencidos, de que la violencia organizada era la única respuesta posible frente a unas élites que se aferraban al poder. Pero claro, esta amenaza revolucionaria no iba a quedar sin respuesta, ni de cerca. El colapso de la democracia estaba a la vuelta de la esquina y venía impulsado por una reacción durísima por parte de las élites y sobre todo de las Fuerzas Armadas. El caso de Chile es probablemente el ejemplo más claro de este choque. Salvador Allende intentó algo que no se había visto: una revolución socialista, sí, pero por la vía democrática, llegando al poder con votos y respetando las reglas del juego. Se le conoció como la vía chilena al socialismo. Pero bueno, ya sabemos cómo terminó ese experimento. El golpe de Estado de 1973 en Chile fue un antes y un después para toda la región. ¿Por qué? Porque pareció confirmar la tesis de los más radicales, que la vía pacífica era imposible. De repente Chile, que había sido una de las democracias más estables del continente, se ponía en la misma fila que el resto de las dictaduras del Cono Sur. Y ojo, que no fue un caso aislado, para nada. En Uruguay pasó algo muy parecido.
La guerrilla de los Tupamaros, con sus acciones, buscaba demostrar que la democracia era una mentira. ¿Y qué provocaron? Una represión estatal tan, pero tan brutal, que la misma democracia no aguantó y se vino abajo, terminando también en un golpe militar en el 73. Pero la represión no se iba a quedar contenida dentro de las fronteras de cada país. Pronto, las dictaduras militares de la región se pusieron de acuerdo y sellaron un pacto mortal para cazar a sus opositores donde quiera que estuvieran. Y así llegamos a la infame Operación Cóndor. Pensemos en esto como una especie de red multinacional de terrorismo de Estado. Fue un acuerdo secreto para que los servicios de inteligencia de un país pudieran operar ilegalmente en el país vecino para secuestrar y asesinar a los disidentes que habían escapado, pensando que allí estarían a salvo. Y el método que usaban era sistemático y, la verdad, aterrador. Primero, ubicaban a los opositores que habían huido. Segundo, sus agentes cruzaban las fronteras de forma clandestina para seguirlos. Y tercero, y final, coordinaban entre los países para secuestrarlos, torturarlos y finalmente eliminarlos. La idea era que nadie, absolutamente nadie, tuviera un lugar seguro donde esconderse. Ok, ahora juntemos todas las piezas del rompecabezas. Porque no estamos hablando de hechos aislados, para nada. Estamos hablando de un sistema que se alimentaba a sí mismo. Y este es el corazón de todo el asunto. Fue un círculo vicioso. Las guerrillas decían que sus acciones se justificaban por la opresión del Estado, y el Estado decía que su represión brutal se justificaba por la amenaza de la guerrilla. Una cosa alimentaba a la otra, ¿se entiende? Se retroalimentaban, escalando la violencia a niveles que destrozaron a sociedades enteras. Entonces, para resumir, esta fue la secuencia trágica. Todo arrancó con sistemas políticos que no funcionaban, que dejaron un vacío. En ese vacío, una nueva izquierda, inspirada en Cuba, eligió el camino de las armas. Y como reacción, por miedo a esa revolución, las élites y los militares dieron golpes de Estado. El resultado final fue esta espiral de violencia política organizada que marcó a una generación. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de los años 70 en Sudamérica. La historia del Cono Sur es un recordatorio muy oscuro de lo que puede pasar cuando los canales pacíficos para el cambio se cierran y el diálogo se reemplaza por las armas.